Son las 9 de la mañana con 10 minutos, momento de empezar a desarrollar el panel del día de hoy. Vamos a saludar de inmediato a quienes ya están conectados con nosotros para poder ir revisando algunos de los temas propuestos. Está con nosotros Cristóbal Barra, flamante primer vicepresidente del Partido por la Democracia. Recordemos que hubo elecciones hace muy poquito. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Así es, hubieron elecciones hace poco y salí electo primer vicepresidente, así que muy contento por la victoria. Y bueno, cada vez que aquí me inviten, aquí vamos a estar también siempre dispuestos a apoyarlo. Perfecto, muchas gracias, Cristóbal, por estar acá con nosotros. También saludamos al director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete, también nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Patrick? Buen día. Hola, Rodrigo, muy buenos días, Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que nos acompañan en una nueva mañana aquí en Radio USACH. Exacto, y partimos de inmediato comentando con ustedes este tema del día que hemos propuesto y que tiene que ver con la declaración de Chile Vamos a propósito de esta conmemoración de los 50 años de lo que plantean como quiebre de la democracia en su declaración. Evita hablar de golpe de Estado, presenta esta declaración propia, se margina al menos de lo planteado en principio por el Ejecutivo, y frente a ello también es interesante cómo lo están analizando ustedes, cómo ven efectivamente que pueda influir en lo que venga de aquí en adelante. Yo al principio del programa hacía mención del clima, de repente una declaración conjunta habría sido tal vez un poco más adecuada para los momentos que estamos viviendo, pero quiero saber también cómo lo están siguiendo. Cristóbal, en tu caso, ¿cómo tomas también esta declaración que hacen desde Chile Vamos? Bueno, me parece lamentable que Chile Vamos no haya respaldado la propuesta que inicialmente presentó el gobierno. Creo que no existen los argumentos suficientes para no respaldarla, más aún cuando se conversó, e incluso en esa declaración está mucho de lo que se conversó entre el presidente Boric y el presidente Piñera, el expresidente Piñera. Entonces, me parece un poco extraño que ahora salgan con una declaración y que en esa declaración hablen de quiebre de la democracia, como si no hubiera un quebrador, como que algo se quiebra solo. Por otra parte, que omitan la palabra golpe de Estado, porque eso fue lo que fue, y en consecuencia yo creo que lo que se esconde detrás es que sería justificable entonces un quiebre de la democracia en determinadas condiciones. Y eso yo de ninguna manera lo voy a respaldar, ni mi partido tampoco. Entonces me parece lamentable que hayan salido por el costado, por el lado. Obviamente tenían que hacer algo porque son responsables históricos de lo que ocurrió, pero me parece, una vez más, como digo, lamentable que no se hayan atrevido a firmar una declaración conjunta. Creo que es lo que el país necesita. Patrick, también cuéntame un poquito cómo tomas esta declaración, cómo además tomas los conceptos que se han establecido por algunos sectores políticos. Ahí recién escuchábamos también a Cristóbal la posición que ha tomado, lo que inquieta tal vez respecto a algunos términos. Te escucho. Claro, sí, mira, yo creo que aquí hay que ser claro y franco. Aquí no hay ningún actor dentro de la institucionalidad política chilena que no reconozca la existencia de un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Yo creo que la crítica a las violaciones de derechos fundamentales es transversal y universal, afortunadamente, en nuestra sociedad. Y eso es positivo, eso hay que destacarlo, eso es uno de los elementos que tiene que estar sobre la mesa en el análisis. Sí, yo creo que se tiene una diferencia fundamental respecto a lo que trata de plantear el gobierno desde Chile Vamos, porque el concepto de quiebre de la democracia, yo creo que más que buscar hacerle el quite a llamarle golpe de Estado, que es mucho referente de distintos conglomerados políticos, de Chile Vamos, de los republicanos, de amarillos y de todo el espectro político que lo llaman indistintamente golpe de Estado, quiebre, eso no es relevante, lo relevante es el reconocimiento de los hechos. Y yo creo que lo fundamental es comprender el proceso. Cuando se habla de quiebre de la democracia, hay que entender que esto no es que Chile el 10 de septiembre de 1963 haya tenido una democracia plena en la que todas las garantías están salvaguardadas y efectivamente en la mañana del 11 de septiembre
pasó de blanco a negro. Chile vivió un proceso de degradación institucional, de polarización, de conflictuación de la sociedad, y que uno podría analizarlo en el periodo de la democracia clásica, de 1932 a 1973, y yo en particular destaco un hito clave, que es que luego de la elección presidencial de 1964, cuando triunfa Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? El año 65 hay una parte de la izquierda más radical que funda el Movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, y dice, mira, por la vía de las urnas no vamos a llegar nunca al gobierno, al poder, para poder hacer, ¿cierto?, la revolución, instalar un gobierno en los tonos y en los códigos que la comunidad internacional, un poco, o el contexto internacional de Guerra Fría estaba instalando, que en ese tiempo estos movimientos eran de una ideología de tinte, ¿cierto?, Unión Soviética, Revolución Cubana, etcétera. Entonces, ese momento en cuando en 1965, habiendo sido derrotado en las urnas la izquierda revolucionaria, comienza una vía armada, ahí se da en el fondo este proceso de degradación, o se acelera este proceso de degradación de la democracia, que incluye elementos como la declaración del Partido Socialista del 67, ¿cierto? Una serie de otros elementos que van conflictuando, ¿cierto?, la democracia, y este proceso culmina, ¿cierto?, con el golpe de Estado de 1963. Entonces yo creo que es importante hacer ese reconocimiento para no entrar en caricatura y comprender realmente, si lo que nos importa es la memoria y salvaguardar la democracia, es relevante comprender el procedimiento el proceso que nos llevó a tal desenlace, Rodrigo. Nosotros queremos invitar a quienes nos están siguiendo a esta hora que también, tal como lo hizo Cristóbal, Patrick, podamos entrar en este tema e interactuar en nuestras redes sociales y también en nuestro WhatsApp para también dar cuenta de este tema que es estas últimas horas. Vamos con el trabajo del Consejo Constitucional. No ha pasado para nada desapercibido respecto a las distintas votaciones que se han estado desarrollando. Voy a citar algunos de los casos y voy a partir con uno puntual que estuvo siendo dado a conocer por la tercera el día de ayer, que son los cambios o las enmiendas en torno al Poder Judicial. En particular, Republicanos se da cuenta de una fuerte reformulación de este capítulo referente al Poder Judicial. Ya estaba levantando alertas en distintos sectores políticos, incluyendo Chile Vamos. Según lo que plantea la tercera, los consejeros del partido exploran modificar el acápite de la judicatura y los cambios apuntan a ponerle fin a lo que llaman el activismo judicial y evitar el nepotismo, la corrupción y la politización de los nombramientos judiciales. Es lo que al menos se está planteando. Para lograrlo, en todo caso, van a tener que hacer frente a lo que son las posiciones que toma la UDI, por ejemplo, y esperan además conseguir algunos de los votos de RN. Es parte de lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional. Voy a dar la palabra para que hablemos de esto, pero también hablar de algunas votaciones que se han estado desarrollando durante la semana que también es relevante poder comentarlas. Cristóbal, te dejo ahí la palabra para entrar en este tema. De ahí tocaré también algunas de las enmiendas que han sido votadas y aprobadas y algunas rechazadas también. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, primero que todo, antes de referirme a este tema, yo no puedo dejar pasar lo que acaba de decir Patrick. Sí, por favor. En primer lugar, dice que no hay quien no reconozca que hubo un golpe de Estado y que lo llame como tal. Eso no es así. Yo estaba recién viendo una entrevista de algunos actores republicanos, específicamente del señor Kaiser, y él decía que el golpe de Estado no era el término que se debía usar, literalmente. Entonces, yo lo llamaría a revisar cuando es tan categórico en decir que hay ningún actor que no lo reconozca. Eso en primer lugar. Uh-huh. En segundo, dice que en ese entonces no había plena democracia, como diciendo que sería justificable en ese caso, más aún cuando hay una izquierda que apostaba por la vía armada. Ahora también tenemos derecha que apuesta por la vía armada, lo sabemos, tenemos evidencia, está reapareciendo Patria y Libertad, en el gobierno de Bachelet reaparecieron las bombas en los metros, no hay que olvidarse de esas cosas. Y dice que no había democracia plena. Yo me pregunto si en el gobierno de Piñera, cuando salimos todos a marchar a las calles y había un 6% de aprobación, eso es democracia plena. Entonces, si vamos a justificar con esos datos, yo sería muy, muy cuidadoso, ¿ya? Porque yo creo que no es justificable el golpe de Estado, más aún cuando era un gobierno electo democráticamente y que su aprobación iba al alza. Bueno, dicho eso, paso a contestar lo que tú estabas señalando, Rodrigo. Primero que todo, como bien se señala en la nota, como bien indicaste tú, lo que se trata es de explorar, modificar el capítulo que se refiere a el Poder Judicial. Pero como se explora modificar, todavía no sabemos qué cosas quieren modificar. Uh-huh. Yo creo que la propuesta que se presentó es bastante sólida, bastante buena,
Y además le quita alguna responsabilidad del Poder Judicial de tal manera que no tenga que estar pendiente de tantos temas. Nosotros bien sabemos que hay muchas causas que no se logran revisar, que el Poder Judicial muchas veces es lento a la hora de operar y que deseáramos que fuera más eficiente. Entonces yo creo que la propuesta que se presentó es muy buena y esperaría que los cambios que Republicanos introduzca no apuesten a que se transforme en un poder que finalmente no pueda realizar su labor, no pueda cumplir sus funciones, porque si busca eso o lo que busca es presentar una propuesta constitucional, más allá de lo relativo al Poder Judicial, si lo que se busca es presentar una propuesta constitucional que sea rechazada para que quede la Constitución actual, mejor que sean honestos y que digan eso. Cristóbal, antes de darte la palabra, Patrick, se alude a la politización de nombramientos judiciales. Esto ha estado en más de alguna vez puesto en la palestra, incluso desde círculos del Poder Judicial o del mundo jurídico. ¿Cómo ves también esa apuesta que al menos se estaría explorando por los republicanos? Claro, Rodrigo, mira. No, a mí me parece bien que sea lo más independiente posible el Poder Judicial, pero ¿cuál es esa aspirada independencia? ¿Cuál es esa aspirada autonomía? No está muy claro, no está muy definido. ¿Y cómo sería? O sea, ¿quién elige? Finalmente siempre hay... Me acuerdo que cuando yo estudié filosofía, decían que para que una máquina calibrase y dijera lo que era lo correcto o lo incorrecto, tenía que haber un calibrador. Lo mismo sucede en este caso, es decir, para que alguien decida quiénes son los miembros, siempre tiene que haber algún decidor. Entonces, no sé cómo se logra esa llamada independencia, llamada autonomía, que es más bien una entelequia. Patrick, ahora sí te dejo la palabra, que ahí le había hecho también ese apunte para saber cómo analizaba Cristóbal el tema de la politización de nombramientos judiciales. Pero ahora también te dejo la palabra a ti, cómo observas estas propuestas que están surgiendo y las características que eventualmente podría asumir el Poder Judicial si es que esto llega a avanzar. Perfecto, ahora sí, Rodrigo. Mira, respecto, enseguida con lo de los republicanos, respecto ya de lo que planteó Cristóbal del tema anterior. Sí, Cristóbal, yo entiendo la postura de Cristóbal reciente en la vicepresidencia nacional de su partido, el Partido por la Democracia, que es un partido oficialista. Entonces, entiendo el rol que él tiene que cumplir. Yo aquí recuerdo las declaraciones del presidente, la lógica de que hoy existe un clima eléctrico, también recuerdo las declaraciones de la expresidenta Bachelet de la lógica de un clima tóxico, y yo creo que si en verdad queremos llevar este proceso hacia un reconocimiento como país del valor de la democracia y entender realmente cómo se gestó y qué fue lo que llevó a nuestro país a tan doloroso resultado, uno necesita comprender el proceso. Entonces, esta caricatura de, bueno, si Piñera con el 6%, que era una encuesta versus otra, con toda la gente marchando, eso que es una democracia plena o no, bueno, uno puede medir que es una democracia plena. Y si previo al 11 de septiembre de 1963 había o no democracia plena, eso está clarito y hay mucha información al respecto. O sea, por algo hay una declaración el 22 de agosto de 1973 diciendo claramente, entregando claramente a la ciudadanía de la lógica de las instituciones, de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Diciendo, mira, aquí hay una serie de transgresiones, ¿cierto?, a la Constitución, a las leyes. El artículo 5 de esa declaración habla de la persecución del poder total por parte del gobierno de Salvador Allende, y el artículo 10 enumera una serie de elementos que son transgresiones a garantías constitucionales de las más profundas, o sea, persecución a la libertad de medio, infracción a la igualdad a la ley, igualdad frente a la ley, una serie de elementos que obviamente degradan la democracia. Entonces, eso es una buena respuesta o un buen antecedente para cuando uno se pregunta si es que teníamos una democracia plena o no. En cuanto a la discusión en el Consejo Constitucional, hay que, para poder un poco clarificar el debate, lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos una justicia que está gobernada de alguna forma por la Corte Suprema, tanto en lo jurisdiccional y en lo no jurisdiccional. ¿Qué es esto? Jurisdiccional es todo lo que dice relación con los fallos, con los jueces decidiendo, cierto, en términos jurídicos, y lo no jurisdiccional dice relación con lo administrativo, con lo disciplinario, con todo lo que no es el juez, cierto, fallando, sino que todo lo que tiene que estar alrededor de la disposición para que eso pueda suceder. Entonces, así funciona hoy.
lo que hizo la comisión de expertos, ¿cierto? Liderados de alguna forma en este tema por Hernán Larraín, el ex ministro de Justicia, dice, mira, esto lo vamos a separar y la Corte Suprema se va a quedar con lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional lo vamos a separar en distintos organismos para que en el fondo no estén los Cortes de la Suprema, los jueces de la Suprema administrando, aplicando sanciones internas al resto de los jueces, sino que dedicados a fallar en el fondo, a hacer un trabajo más de corte. Y lo que hacen los republicanos es decir, mira, esto tiene otros elementos, ¿cierto? Y volver a poner en el debate la posibilidad de acercarse más a lo que se tiene hoy versus lo que se está proponiendo en el anteproyecto. Entonces, ¿por qué es necesaria la explicación? Porque hay que un poco desdramatizar quizás la discusión que se está dando. O sea, ambos modelos se utilizan en el mundo. Nosotros usamos uno, que es muy parecido al que están proponiendo los republicanos, de nuevo, y el anteproyecto está proponiendo otro. Ambos se usan transversalmente en el mundo, tienen beneficios y costos, tienen fortalezas y debilidades. Entonces, yo creo que es necesario desdramatizar un poco el debate. Yo creo que hay mucho ahínco y un poco de ansiedad por parte de una izquierda que en el fondo está tratando, ¿cierto?, de picotear este proceso en la lógica de que conoce que está en una posición desaventajada versus las fuerzas de centro, derecha y derecha. Y yo creo que es sensato que estén buscando influir, pero yo desdramatizaría en el fondo un poco la discusión que se está llevando a cabo, porque los ajustes son muy racionales, son prudenciales, no hay una locura que se esté proponiendo ni en el anteproyecto ni en lo que está poniendo sobre la mesa ahora republicanos, Rodrigo. Cristóbal, para ir también cerrando este tema, no sé si también vas a querer responder respecto a lo que se planteó de lo que es nuestro tema del día. También ahí te dejo la palabra para ir cerrando también luego con Patrick el bloque. Sí, mira, respecto de lo que hemos conversado, que es el tema que acabamos de tratar, sobre el Poder Judicial y las enmiendas que podría presentar Republicano, solo señalar que se presentaron más de 400 enmiendas y ninguna tocó el corazón del Poder Judicial y ahora tienen la intención de hacerlo. Por eso yo creo que la aspiración que hay detrás es más bien tener una carta fundamental, presentar una carta fundamental que lo que busque es ser rechazada para que continuemos con la Constitución actual. Hasta ahí me quedo. Yo no creo que esto sea fundamental y, como digo, exploran modificar, no han dicho que van a modificar, no han presentado una propuesta todavía, entonces no me quisiera referir mucho a eso. Sí. En segundo lugar, se dice que, porque se dicen cosas y yo sería más respetuoso, yo soy bien respetuoso para lo que yo hago y parece que otros no son tan respetuosos. Entonces, primero que todo, aclarar que yo no cumplo ningún rol aquí para nadie. Ya yo no trabajo para el gobierno, a mí el gobierno no me paga, yo vivo de mi salario y de mi trabajo. Si yo estoy diciendo cosas aquí, es lo que yo pienso, es lo que yo creo y es lo que mi partido tiene como principio ideológico y es lo que la militancia del PPD comparte. ¿Ya? Yo obedezco a mi militancia, no obedezco a ningún gobierno, ¿ya? De partida. Segundo, se dice, oye, pero es que antes uno tiene que entender el contexto en el que se gesta el golpe de Estado. Entonces, claro, como uno tiene que entender el contexto, entonces a veces por contexto sería justificable un golpe de Estado. A mí me parece verdaderamente que estamos retrocediendo a 50 años cuando hay gente que sigue sosteniendo estas posiciones. O sea que porque había determinado contexto es justificable. Por favor, yo de verdad estoy verdaderamente sorprendido. Me parece que hay algunos que todavía a revisar la historia, a ver lo que pasó, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a mujeres, a niños, las torturas que sufrieron, las desapariciones que hubieron, los cuerpos todavía no encontrados. Por favor, ¿cómo eso va a ser justificable? ¿Cómo por ciertas condiciones que habían, entonces, se gestó esto? No, yo creo que de verdad, no sé. Cristóbal, a ver, parece que perdimos la comunicación con Cristóbal. ¿Me escuchas, Cristóbal? Sí, digo que no es justificable bajo ningún punto de vista, Rodrigo. Perfecto. Bajo ningún punto de vista. Patrick, vamos cerrando este bloque contigo, ahí te dejo la palabra. Sí, sobre los dos temas, Rodrigo. En cuanto al proceso constitucional, yo creo que es un poco una caricatura esto de plantear que los republicanos están trabajando para hacer una constitución
mala y que se rechace. O sea, pensar que el colectivo que obviamente tiene la responsabilidad frente a la ciudadanía de llevar adelante el proceso constitucional está buscando sabotearlo, es asumir que de alguna forma u otra están buscando sabotear su posibilidad de tener un buen resultado electoral en las municipales, tener un buen resultado electoral en las presidenciales, etcétera, etcétera. O sea, la ciudadanía entiende que los republicanos tienen un rol protagonista en el Consejo y que el resultado de que ahí venga va a estar muy influido por ello, ¿no? Entonces me parece un poco construir en el aire esta caricatura de que están trabajando por un proceso, un proyecto constitucional para que se rechace, como si quisieran hacer una constitución mala para que se rechace. Yo creo que ahí, bueno, eso, yo creo que es un poco una caricatura y no reconoce el rol de un partido que busca, quizás, obviamente como todo partido, hacer una propuesta al país, más allá si esa propuesta tiene cabida o no dentro de lo que los chilenos estén buscando. Y en términos de la discusión sobre el golpe y la antesala, yo comencé mi intervención y la conversación, Rodrigo Cristóbal, eh, de alguna forma rechazando y criticando las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Y eso yo creo que es una cuestión transversal, hay que decirlo. O sea, cada vez donde que se violan los derechos fundamentales en Chile y en otra parte del mundo, hay que condenarlo y eso hoy día en Occidente no tiene cabida. Eh, pero yo de nuevo hago una invitación a entender este proceso histórico y salir un poco de la trinchera. Si es que en verdad la invitación que algunas veces hace el presidente, hace el oficialismo, si la invitación es a reconocer el proceso, entender qué fue lo que pasó en Chile y tratar de bueno, hacer todos los intentos porque esto no se repita nunca en nuestra historia. Obviamente hay que comprender la situación, o sea, pensar que el 11 de septiembre del 73 y lo que vino luego es una especie de cápsula alejada, que está separada de lo que pasa antes y pasa después, es no comprender cómo se dan los procesos históricos. Y pensar que además, por lo que sucede durante la dictadura, luego no se puede analizar en su mérito el gobierno de Allende, la degradación institucional, cómo se instala, ¿cierto?, la vía armada y la violencia en la política. Esas son cosas que obviamente tienen que estar todos los antecedentes sobre la mesa. No podemos decir, mira, este tiene que ser la verdad, esta va a ser la verdad oficial y el resto de las cosas que no son esto, oye, no se pueden debatir, no está aceptado y me indigno cada vez que alguien lo instala. Por supuesto que hay que abordar esto con altura de miras y de alguna forma comprender que estos procesos no suceden de la noche a la mañana. Yo insisto en mi punto, las violaciones a los derechos humanos y fundamentales no son justificables, pero si en verdad nos importa la democracia hay que comprender cómo en Chile se fue construyendo y cómo se fue degradando a lo largo de nuestra historia, Rodrigo. 9:38, seguimos en nuestro panel, nos acompaña el director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete, también el primer vicepresidente del Partido por la Democracia, Cristóbal Barra. Cambiamos de tema y nos quedamos con la agenda legislativa de derechos humanos dada a conocer por el gobierno el día de ayer. Se plantearon varios elementos, por ejemplo, la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal, una política nacional de memoria y patrimonio, eliminación del carácter secreto, reservado o circulación restringida de un conjunto de leyes que fueron dictadas durante la dictadura. Pero uno de los temas que se ha llevado la mayor atención tiene que ver con habilitar la posibilidad de que quienes hayan presentado su testimonio a la Comisión Valech puedan solicitar el levantamiento de la moratoria de secreto, permitir el acceso a tribunales de testimonios específicos y además poner bajo reserva los antecedentes a disposición del Plan Nacional de
búsqueda. Es parte de lo establecido entonces en esta propuesta de levantamiento del secreto de este informe de Valech en ayuda al plan de búsqueda. Lo otro importante que se ha planteado, se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto. Es parte de lo dicho también por el ministro de Justicia, Luis Cordero. También les planteo este tema para poder comentar. Patrick, parto contigo ahora. Claro, Rodrigo. Mira, yo creo que es relevante preguntarse dentro de la agenda que está llevando adelante el gobierno, eh, la prudencia de insistir, por ejemplo, con esto de que se levante el secreto de la comisión Vale. Uh-huh. Resulta no sé, un poco preocupante, porque yo creo que en estas temáticas es muy importante salvaguardar la integridad de las personas que ya vivieron ciertas transgresiones a sus derechos fundamentales. Eh, y existe un historial de alguna forma, una insistencia histórica por parte de distintos grupos, instituciones de derechos humanos y actores dentro de la política por levantar este secreto. Lo cierto es que existe la facultad de que una persona que está, por ejemplo, que participó en la comisión Vargas pueda levantar el secreto de su caso, ¿cierto? Uh-huh. De su testimonio. De su testimonio. Entonces, existiendo esta posibilidad, la insistencia sistemática de alguna forma, particularmente en la agenda legislativa del gobierno por esa temática, por levantar ese secreto, yo creo que de alguna forma apunta quizás o abre un flanco a una cierto, no sé si revictimización, pero produce cierto una merma en la integridad de las personas cuando existe, para los casos en los que las personas quieran levantar ese testimonio, la posibilidad de que puedan ofrecerlo, ¿cierto? Por lo demás también vale la pena preguntarse sobre cuánto más se puede haber hecho en los últimos años. Yo creo que es positivo y es correcto, ¿cierto?, que se busque que el Estado realice todas las acciones para, por ejemplo, poder encontrar, ubicar los restos de las personas que sufrieron estas desapariciones o detenidos desaparecidos. Yo creo que ese esfuerzo llega tarde, pero es importante que el Estado lo haga. Lo que sí es necesario también preguntarse, no sé si cuestionar, pero yo creo que es relevante la reflexión respecto a cuántas de estas cosas podrían haber sucedido antes. Hay antecedentes de, por ejemplo, algunas cajas con osamentas en el servicio médico legal, son más de 80 cajas que simplemente no se han periciado, no han habido esfuerzos ahí para tratar de encontrar, ¿cierto?, dar identidad a esas personas y luego poder conectarlas con, entregar esas osamentas a sus familias. Son 80 cajas que más encima parece que estuvieron en un sótano de la Universidad de Chile, un sótano que se inundó. Entonces, hay un trato también, de alguna forma, algo negligente del Estado en esta dimensión. Entonces, a mí me parece que los esfuerzos en esa dimensión son positivos. Yo creo que a nivel de Estado, más que en este gobierno en particular, llegan un poco tarde. Sería positivo reflexionar acerca de cuáles fueron las razones por las que esto no avanzó. Y en cuanto a la agenda particularmente del gobierno, yo creo que es necesario ser muy, muy cuidadosos con el tema del testimonio y la integralidad de las personas que sufrieron ya esta vejación a sus derechos fundamentales. Cristóbal, también entro contigo en este tema y enfatizando además de que todo esto va enmarcado en el plan de búsqueda, ya lo decíamos, y a su vez se dejó de manifiesto por parte del ministro que las personas decidirán voluntariamente alzar ese secreto o no. Te dejo ahí la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. En primer lugar, quisiera decir que, como bien tú señalas, la idea es que el relato entregado a la comisión pueda ser revelado con consentimiento de las víctimas o sus herederos, ¿ya? Y yo creo que eso es muy respetuoso de ellas, ¿ya? Que prevalezca la opinión de las víctimas antes de levantar cualquier secreto. Lo que me llama la atención es que ahora los sectores herederos, digo yo, de quienes violaron los derechos humanos, ahora digan, bueno, pero que podría estar pasándose a llevar algún derecho. Chalper decía que veía un riesgo muy latente de poder violentar la intimidad de ciertas personas. Bueno, pero, o sea, quieren
tener cuidado con la intimidad, digamos, pero esas personas y la historia yo creo que también merece ser conocida. O sea, tenemos derecho y las familias tienen derecho a saber qué pasó ahí. Yo creo que están en todo su derecho de poder levantar el secreto, siempre que las familias así lo quieran. Eso es lo primero. Lo segundo, quisiera también felicitar que el gobierno ha presentado una serie de iniciativas legislativas. Esta no es la única. Sí, exacto. En primer lugar está la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. Actualmente no existe esa calificación jurídica, se quiere agregar, se quiere tipificar los delitos de desaparición forzada y ejecución extrarestringida de un conjunto de leyes que fueron dictadas. Entonces yo creo que hay que felicitar al gobierno más que cuestionarlo cuando hace este tipo de iniciativa. Como muy bien señala Patrick, tal vez el Estado llega tarde, el Estado como institución, pero alguien tenía... Yo creo que hay sectores que tienen un poco de temor a que se levante este secreto, porque finalmente hay gente de ese sector precisamente que está vinculada a estos casos. Entonces, evidentemente los afecta directamente. Su preocupación no es con la intimidad de las personas, aunque quiera disfrazarse de tal. Lo verdadero es que tienen algún temor, que tendrán que justificar ellos, no me corresponde a mí decirlo, de por qué eso es así. Y yo no creo que el gobierno esté insistiendo, yo creo que más bien el gobierno está escuchando. Está escuchando lo que las agrupaciones de quienes han sufrido violaciones de derechos humanos han solicitado. Y yo creo que más bien la insistencia, que fue el término que acaba de usar Patrick, la insistencia no viene por parte del gobierno, sino que la insistencia es de aquellos que quieren seguir escondiendo la historia. Patrick, hablemos un poquito, ya que en tu intervención hacías alusión a el ritmo con que se avanzó en el esclarecimiento de muchos temas. Particularmente se ha planteado una impronta especial a lo que es este plan de búsqueda. ¿Por dónde crees tú también se podrían ir generando otras dinámicas en torno a el tema de la justicia, el tema del hallazgo de aquellos detenidos desaparecidos? Mucho ha estado también, mucho estuvo en su momento en la palestra el tema de si habían pactos de silencio o no, respecto a cada uno de esos antecedentes. ¿Por dónde crees tú también se podrían ir viendo otras alternativas, además de lo planteado por esta agenda del gobierno? Mira, Rodrigo, yo creo que aquí efectivamente hay dos dimensiones, al menos, obviamente, de todo este proceso, esta historia que tiene nuestro país. En cuanto a la dimensión, o sea, las dimensiones son, uno, la dimensión más política, ¿cierto? Los actores políticos, los partidos, y cómo esto se aborda constantemente desde la discusión política. Y obviamente luego está la dimensión de los familiares, las víctimas y toda esa dimensión, ese grupo. En cuanto a la reparación, en cuanto al reconocimiento, en cuanto al soporte de la búsqueda, yo creo que ahí el Estado tiene que poner su herramienta a disposición y usar todos los elementos que estén a la mano. O sea, eso obviamente como país tenemos que buscar esa verdad. Eso es una cuestión básica para poder de alguna forma pavimentar o sembrar una sana convivencia, ¿cierto? O sea, hay personas que aquí están sufriendo porque tienen un miembro de su familia desaparecido, y yo creo que como sociedad todos tenemos que, de alguna forma, poner los esfuerzos para que eso se subsane. Y en esa dimensión yo creo que particularmente yo no soy experto, pero hay cosas como están a la mano, que es como lo que te comento. O sea, Sí. si es cierto que existe en el servicio médico legal osamentas, me parece una vergüenza que hasta este momento no se hayan analizado, no se ha hecho todos los esfuerzos para poder darle tranquilidad a esa familia. Y yo creo que hay otra dimensión que dice relación con la política, porque cuando la política de alguna forma, la política contingente se hace citando o del proceso, ¿cierto? Allende, Pinochet y la dictadura, de alguna forma también pones trabas, pones barreras, pones
va subiendo los costos, va haciendo que el ambiente se crispe o se ponga eléctrico, como dice el presidente, y eso obviamente dificulta la colaboración y un debate que en el fondo, la colaboración en todos los términos, en términos de ideológico, histórico, etcétera, en términos de poder dar solución, encontrar la respuesta necesaria, como lo que estábamos conversando recién, pero también en términos de lo requerido de aprendizaje. Yo voy a insistir en ese punto, Rodrigo. A mí me parece que la agenda del gobierno no ha sido lo suficientemente potente en términos del aprendizaje de cuáles fueron los elementos que crisparon y de alguna forma que quebrantaron la democracia durante el gobierno de Salvador Allende. Porque eso también se produce una bola de nieve, o sea, cuando hay violencia, cuando hay quebrantamiento de las garantías constitucionales y una serie de elementos, bueno, esto es como yo pego y bueno, yo te respondo más fuerte y te respondo más fuerte y va escalando, ¿cierto? Y eso en todo orden de cosas. Entonces, yo creo que es importante esa reflexión, es importante que ese elemento esté sobre la mesa. Y yo creo es bueno que no haya una verdad oficial, no haya un relato oficial. Yo creo que, volviendo un poco a la declaración de Chile Vamos, es positivo que haya más de una declaración, es positivo que hayan distintas visiones y versiones sobre la mesa. Eh, entonces, de cara a este debate, ya que estamos a 5 días que se cumple efeméride de los 50 años, yo creo que vamos a seguir viendo un ambiente que se va a seguir crispando, va a ser cada vez más duro en estos últimos 5 días, y en razón de esto, de cómo se tienen que abordar y cerrar la herida, yo me parece muy importante esos dos elementos, cuanto al grupo de las personas y los familiares, y en cuanto a la dimensión política, cómo sacamos las lecciones y hacemos las reflexiones necesarias para evitar estos costos y para evitar estos problemas que la historia nos enseña, Rodrigo. Cristóbal, a la luz además de esta, me da la impresión de intención que desde distintos sectores políticos, creo yo, debiese existir, de poder ir generando, bogando hacia el mismo lado. Es importante también ir viendo la manera en que se van zanjando muchas temáticas. Te dejo la palabra para ir cerrando además el panel, pero me quedo también con parte de lo que decía también Patrick en la última parte de su reflexión. Él aludía al tema de no tener tal vez una versión definitiva, una versión final respecto a este tema. ¿Cómo ves también aquello a la luz además del clima en el que estamos? Ahí aludía al tema clima eléctrico, clima tóxico. Me da la impresión de que tener dos visiones se puede ser complejo en ese sentido. No sé cómo lo ves tú. Para mí también es muy complejo tener más de una visión. Sobre todo, mire, voy a de nuevo justificar lo que voy a decir con la filosofía, que es lo que yo estudié. Existen dos corrientes de filosofía. Existe el materialismo en términos filosóficos y el idealismo, ¿ya? Y uno sostiene que la materia es verdadera, es decir, que existe, y otros sostienen que la materia no es verdadera y que todo depende básicamente de la percepción de la persona que está ahí presente. En consecuencia, se cuestiona si la verdad es una o la verdad son muchas. Y como yo creo en la existencia de la materia, creo en la existencia de los cuerpos, creo que ahora estoy hablando con ustedes, etcétera, también creo que lo que ocurrió efectivamente. Es una realidad que ocurrió y que ocurrió en determinadas condiciones, ¿ya? Es decir, existe una verdad. La verdad puede ser mirada desde distintos puntos de vista. Hace algún tiempo yo hablaba con alguien, una importante persona que tiene conocimientos del ámbito militar, y me decía, mira, durante el estallido social, yo le dije al presidente Piñera, presidente, por favor, mire la realidad. Lo que pasa es que usted se sube al vehículo y usted camina, o sea, toma la costanera, llega a su casa y dice, oh, Chile funciona perfecto. Entonces la comprensión que tiene de la realidad está sumergida en un determinado ámbito, ¿ya? Es lo que alcanza a ver, es lo que alcanza a notar, pero no quiere decir que esa sea la realidad, es decir, no quiere decir que esa sea la verdad. Entonces la verdad siempre es una, ¿ya? La verdad siempre es una.
Sin embargo, pueden haber interpretaciones de esa realidad. Y esa interpretación siempre depende del sujeto que la interpreta. Ahora, saliendo de la filosofía, ¿qué quiero decir? Que lo que ocurrió es solamente una verdad, solamente hubo una situación. Lo que puede haber son justificaciones, que es lo que yo acabo de hacer notar durante el programa, de la primera parte sobre todo, de que hay algunos que dicen, mira, pero hay un contexto en el que se produce todo esto, entonces sería justificable. Y yo creo que bajo ningún punto de vista es justificable, lo vuelvo a reiterar. Entonces, aquí hay una verdad, puede ser interpretada de mil maneras si uno así lo quiere, pero la verdad siempre es una. Y la verdad es que hubo un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente electo, un gobierno que además iba en aumento de su popularidad, eso lo pueden ver en las estadísticas que habían en ese entonces, y cuando se dice, por ejemplo, que el Congreso emitió una declaración, bueno, hoy día el Congreso también emite declaraciones y no necesariamente tiene la mayoría del Congreso emitiendo esa declaración. Entonces, pucha, yo creo que hay que ser un poco más rigurosos en los argumentos para que para que lleguemos a conclusiones más exactas. Eso por una parte. Entonces yo llamo, y el llamado que hago es a no justificar el golpe de Estado, a no justificar las violaciones al derecho humano, a no justificar que hubieron condiciones que lo hicieron necesario, porque yo creo que bajo ningún aspecto es necesario. Y había un término que usó aquí el compañero, que era como que había que intentar que no se repitiera. Yo no creo que haya que hacer un intento de no repetición, no se debe repetir. Por favor, no se trata de intentarlo, se trata de no repetirlo. Por favor, hubieron violaciones a los derechos humanos. Vuelvo a repetirlo. A las mujeres, incluso, bueno, hubo el electroshock, a las mujeres las violaron. Yo tuve una profesora, mi padre le quemaron las manos, a mi padre le quemaron las manos a la policía. O sea, yo vengo de esa historia, vengo de esa familia, sé lo que se vivió. Entonces, cuando vienen aquí a tergiversar las cosas, no, pero mira, puede ser justificable porque habían determinadas cosas. No, no hay justificación. Y la verdad, como vuelvo a insistir, fue solo una, los hechos ocurrieron de una sola manera, pero si alguien quiere interpretarlo de otra manera, bueno, será su corazón y su moral la que está justificando eso. Son las 9:56. No me queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros el día de hoy en nuestro panel. Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Red Pública, y Cristóbal Barra, primer vicepresidente del PPD. Muchas gracias a ambos, un abrazo, nos reencontramos pronto. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha. Gracias, Rodrigo. Estamos en conversaciones. Muchas gracias, Cristóbal, también. Y un abrazo a todos los que nos escuchan. Chao, que estén muy bien.